Hola a todos y bienvenidos. Les presento una nueva versión del video sobre ecuaciones logarítmicas. Agradezco mucho a aquellos que identificaron un error en el inciso B de la versión anterior. Su atención al detalle me permitió corregirlo y ofrecerles un tutorial más preciso y fiable. En esta versión revisada se ha corregido el error y se han mejorado algunas explicaciones. También hemos tenido problemas con el audio, ya que este se escuchaba demasiado bajo, y también hemos subsanado este otro error. Por tanto, comencemos con el video. La pregunta que primero tenemos que hacernos: ¿qué son las ecuaciones logarítmicas? Son una clase de ecuaciones que involucran logaritmos, los cuales son muy útiles en diversos campos de las matemáticas y la ciencia. Resolver ecuaciones logarítmicas puede parecer complejo al principio, pero con las técnicas adecuadas se pueden simplificar y resolver con éxito. Una ecuación logarítmica no es más que una igualdad donde al menos aparece una variable formando parte del argumento de algún logaritmo presente en dicha igualdad. Ejemplos de ecuaciones logarítmicas veremos como los que aparecen en pantalla, donde la variable está formando parte del argumento o de al menos un argumento del logaritmo que aparece en la igualdad. Para resolver ecuaciones logarítmicas es necesario recordar la definición de logaritmo y las propiedades de estos logaritmos. La definición nos plantea que el logaritmo de base a de b es igual a x si y solo si a elevado a la x es igual a b. Y para que esa definición sea válida, a tiene que ser positivo, tiene que ser a también distinto de 1, y b, que es el argumento del logaritmo, tiene que ser positivo. Las definiciones y propiedades de los logaritmos que tenían que verlas estudiado, ya que para resolver ecuaciones logarítmicas se necesita el conocimiento de estas definiciones y propiedades. Aquí tenemos tres igualdades que se derivan de la definición de logaritmo, y tenemos las 5 restantes propiedades que también se utilizan en la resolución de ecuaciones logarítmicas. En este caso, la última propiedad, como podemos ver, no sirve para, cuando hay logaritmos de bases diferentes, realizar un cambio de base. También es necesario conocer el algoritmo, los pasos para resolver una ecuación logarítmica, y en el primer caso sería identificar y aplicar las propiedades de los logaritmos. Aislar el logaritmo como paso número 2. Como paso número 3, eliminar el logaritmo, dígase por la definición o por la igualdad logaritmo en base a de b igual al logaritmo en base a de c. Cualquiera de las dos vías es factible. También resolver la ecuación que queda después de eliminar el logaritmo. Y por último, verificar las soluciones. Claro, si el enunciado solamente dice que hay que resolver, no hay que verificar las soluciones. Ya esto sería opcional. Pero si el enunciado nos dice que hallemos el conjunto solución o cualquier enunciado similar, sí hay que verificar las soluciones para comprobar qué raíces son de la ecuación, o sea, qué valores son soluciones de la ecuación, ya que muchas veces se obtienen valores de x que no son soluciones del logaritmo o de una ecuación logarítmica. El ejercicio que proponemos resolver es el siguiente, donde tenemos incisos que van desde el A hasta el inciso G. Por tanto, en este video vamos a resolver los primeros 4 incisos, y en un segundo video que ya se encuentra en el canal, pues ahí resolvemos los incisos E, F y G. El inciso A nos dice logaritmo de base 3 de 2x más 1 menos el logaritmo de base 3 de x menos 1 es igual a 1. Bueno, primeramente lo que tenemos que hacer es identificar y aplicar las propiedades de los logaritmos. Esta propiedad en este caso sería una resta de logaritmo, por lo tanto se convierte en un cociente de argumentos, o sea, se transforma en un solo logaritmo y se convierte en el cociente de los argumentos de dichos logaritmos. Para ello entonces reescribimos la ecuación ya después de haber aplicado dicha propiedad. En este caso el logaritmo hay que aislarlo, pero podemos ver que ya el logaritmo quedó aislado en un miembro y quedó el cociente del primer argumento entre el segundo argumento. Y a partir de aquí entonces podemos resolver este ejercicio mediante dos vías. La primera vía sería
aplicando la definición del logaritmo, ya que tenemos que 3 es A, el argumento B, que es esta fracción algebraica, y C o X, como quieran llamarle, sería 1. En este caso llamamos X al resultado del logaritmo. En otros casos llaman C. No importa, la variable puede ser cualquiera. Bueno, primero vamos a resolver esta ecuación mediante la definición del logaritmo. La definición del logaritmo nos plantea que logaritmo de base A de B es igual a C si y solo si A elevado a la C es igual a B. Bueno, aquí tenemos entonces identificado A, B y C y lo vamos a transformar en A a la C es igual a B. Por tanto, nos queda que si A a la C es igual a B, sustituimos y nos queda entonces una ecuación fraccionaria. Ecuación fraccionaria que vamos a resolver. Para resolver esta ecuación fraccionaria hay que buscar un denominador común entre los denominadores. Pero en este caso, como aquí el denominador es 1 y aquí es x menos 1, bueno, el denominador común sería x menos 1. Claro, aquí es muy fácil porque al haber un denominador, este denominador está dividiendo, pasa multiplicando al 3 y ya tenemos resuelto el problema. Pero vamos a responder al algoritmo general para resolver ecuaciones fraccionarias, que sería multiplicar toda la ecuación por ese denominador. Al multiplicar, bueno, dejamos indicada ahí la multiplicación, o sea que tenemos que multiplicar por todos los términos de la ecuación. Aquí en este caso, este x menos 1 se simplifica y la ecuación al reescribirla nos queda de esta manera, que ya sería una ecuación lineal. Cumplimos con el objetivo de eliminar ese denominador. Resolver esta ecuación lineal es muy sencillo. Aquí tenemos signos de agrupación, propiedad distributiva. Multiplicamos el 3 por la x y el 3 por el menos 1, quedándonos de esta forma. Por tanto, ahora como es una ecuación lineal, traspasamos las variables para un miembro y los términos independientes para otro miembro. Realizamos los cálculos y nos queda que x es igual a 4. Otra vía que podríamos haber utilizado para resolver esta ecuación sería, primeramente, aplicando la propiedad de la resta de logaritmos. Eso es claro, eso se mantiene, pero lo nuevo aquí sería convertir ese 1 en un logaritmo de base 3. Y en este caso, para convertir el 1 en un logaritmo de base 3, está claro que sería logaritmo de base 3 de 3. Esta conversión de 1 a logaritmo de base 3 de 3 es con el objetivo de tener la igualdad logaritmo en base A de B igual al logaritmo en base A de C. Aquí al aplicar la propiedad se nos queda en un logaritmo y este 1 se me convierte en un logaritmo de la misma base que el del miembro izquierdo. Ya tenemos un logaritmo de igual base en cada miembro, por lo tanto, cuando esto ocurre, se pueden igualar los argumentos. Prescindimos de los logaritmos, igualamos los argumentos y nos queda la misma ecuación fraccionaria que anteriormente nos había quedado. Veamos la solución del inciso B. Bueno, aquí tenemos también dos vías posibles. La primera vía sería aplicar la definición. Para aplicar la definición, agrupamos estos logaritmos utilizando la propiedad de la suma de logaritmos, donde se multiplican los argumentos, y posteriormente entonces eliminamos el logaritmo aplicando la definición. La otra vía sería, por supuesto, también aplicar la propiedad de la suma de logaritmos, pero convirtiendo este 2 en un logaritmo de base 2. Vamos a comenzar primeramente por esa vía. Vamos a convertir este 2 en un logaritmo de base 2. Bueno, aplicamos la propiedad de la suma de logaritmos para agrupar estos dos logaritmos y el 2 lo convertimos en logaritmo en base 2 de 4, ya que el logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2, pero nos conviene tener en el miembro derecho un logaritmo de base 2 con el objetivo de aplicar la igualdad logarítmica, logaritmo en base A de B igual logaritmo en base A de C. En este caso, cuando tenemos esa igualdad, podemos entonces prescindir de los logaritmos, ya ahí eliminaríamos los logaritmos e igualamos los argumentos y se forma una nueva ecuación. Pues precisamente prescindimos de los logaritmos e igualamos los argumentos. Se nos forma una ecuación con radicales. Claro,
Aquí tenemos que x está multiplicando al binomio raíz de x más 3 más 2. Por lo tanto, multiplicamos x por raíz de x más 3, sería x que multiplica raíz de x más 3. Y x por 2 sería 2x. Que de hecho, este fue un problema que tuvimos en el video anterior, ya que ignoramos que el 2 estaba dentro del paréntesis. Para resolver esta ecuación con radicales hay que aislar el radical. Por lo tanto, este 2x se resta aquí 2x, se resta en el miembro derecho y entonces nos queda la ecuación con el radical aislado. Elevamos ambos miembros al cuadrado. Al elevar al cuadrado, aquí elevamos x y elevamos la raíz cuadrada de x más 3. Hay que elevar ambos. Aquí los estudiantes dicen que se simplifica el cuadrado con la raíz y ya no elevan x, por lo que cometen un gran error. Bueno, elevamos ambos miembros al cuadrado, en este caso x al cuadrado y raíz cuadrada de x más 3. Al simplificar el cuadrado con el índice nos queda x más 3 y esto nos queda un binomio elevado al cuadrado y nos queda 16 menos 16x más 4x al cuadrado. En este caso pues, tenemos que eliminarle este paréntesis aplicando la propiedad distributiva. Nos va quedando de esta manera. Por lo tanto, tenemos una ecuación polinómica, tenemos que igualarla a 0. Traemos todos los términos al miembro izquierdo, reducimos los términos semejantes y en este caso nos queda un polinomio de grado 3 que lo descomponemos por el método de Ruffini. Aquí tenemos los coeficientes del polinomio, realizamos el método, no nos vamos a detener ya que esto tiene que ser conocimiento de ustedes. En este caso la descomposición factorial nos queda x menos 1 que multiplica a x al cuadrado menos 16. Igualamos los factores a 0. El primer valor de x sería x igual 1 y al despejar aquí x al cuadrado nos queda x al cuadrado igual a menos 16. Entonces hay que hallar la raíz cuadrada de un número negativo y eso en los reales no se concibe. No existen soluciones reales. Por lo tanto, este binomio no aporta soluciones reales. Otra vía que se puede utilizar para resolver este inciso sería aplicando la definición del logaritmo. Primeramente aplicamos la propiedad de la suma del logaritmo, agrupamos dichos logaritmos y ahora sí podemos entonces aplicar la definición donde a vale 2, b sería esta expresión, x que multiplica la raíz cuadrada de x más 2 y c sería 2. Por tanto, nos queda que a la c es igual a b, por lo tanto, es lo mismo decir que b es igual a la c, ya que se trata de una igualdad. X está multiplicando al binomio raíz de x más 3 más 2 y 2 al cuadrado sería 4. Por tanto, nos queda esta ecuación con radicales que anteriormente la resolvimos. Veamos el inciso C. Bueno, en el inciso C también podemos utilizar la vía de la igualdad logarítmica o la definición del logaritmo. En este caso, vamos a comenzar con la definición del logaritmo, ya que tiene la estructura logaritmo en base a de b igual a c y basta con convertirlo en la igualdad a la c igual a b. Por tanto, a es 3, b es x menos la raíz cuadrada de x menos 1 y c igual a 1. Entonces transformamos la igualdad logarítmica en una igualdad exponencial y en este caso 3 a la 1 es igual a 3. En este caso tenemos que aislar el radical, lo llevamos al miembro derecho para tenerlo positivo, aunque no es un problema trabajarlo con el signo negativo, pero a muchos estudiantes les incomoda trabajar radicales que tienen un signo negativo delante, entonces lo llevamos al miembro derecho. Elevamos ambos miembros al cuadrado y desarrollamos el binomio del miembro izquierdo y aquí simplificamos el cuadrado con la raíz. Nos queda una ecuación cuadrática que tenemos que llevarla a la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Convertimos la ecuación cuadrática en ax cuadrado más bx más c igual a 0. Factorizamos y entonces los valores de x serían x igual a 5 o x igual a 2. La otra vía sería S1 transformarlo en un logaritmo de base 3, que en este caso sería logaritmo de base 3 de 3. Reescribimos la ecuación y en lugar de 1 escribimos logaritmo de base 3 de 3
Aquí se cumple la igualdad logaritmo en base a de b igual al logaritmo en base a de c. Prescindimos de los logaritmos para tomar la igualdad de los argumentos y se nos forma la misma ecuación con radicales que anteriormente resolvimos. En el caso del inciso D, tenemos ya dos logaritmos de igual base en miembros diferentes. Aquí la dificultad está en que tenemos un 2 delante del logaritmo del miembro derecho, pero aplicando la propiedad x que multiplica el logaritmo en base a de b igual al logaritmo en base a de b a la x, o sea que todo número que esté multiplicando a un logaritmo puede pasar como exponente del argumento, y en este caso este 2 pasaría como exponente de la raíz cuadrada de 2x menos 3, y ahora sí tenemos la igualdad logaritmo en base a de b igual al logaritmo en base a de c. Por lo tanto, al tener esta igualdad, aquí tenemos el logaritmo en base 10 y aquí tenemos un logaritmo de base 10. Por lo tanto, un logaritmo en cada miembro con las mismas bases se pueden eliminar e igualamos los argumentos. En este caso, este 2 se simplifica con el índice de la raíz y obtenemos esta ecuación. Elevamos ambos miembros al cuadrado. Aquí se simplifica este cuadrado con el índice de la raíz y aquí se desarrolla este binomio que está al cuadrado, quedando en una ecuación cuadrática que también tenemos que llevar a la forma ax cuadrado más bx más c igual 0. Por lo tanto, llevamos todos los términos a un miembro e igualamos a 0. Reducimos los términos semejantes, factorizamos, pero en este caso, como no se puede factorizar, recurrimos a la fórmula de Baccara. Tenemos que a es igual a 4, b es igual a menos 13 y c es igual a 6. Sustituimos esos valores y en este caso nos queda que x es igual a 2,69 y el otro valor de x sería 0,56. Espero que este video haya sido útil y de su agrado. Espero se suscriban al canal, me apoyen con sus likes y nos veremos en el siguiente.